Hola, hola Lautaro, hola Paula, hola Rafael, hola Daniel, Susana. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Alguien me puede decir si se escuchan bien? Buenas noches Arturo, Walter, hola, hola. ¿Me avisan si escuchan bien o necesitamos que le ponga auriculares? Hola, ¿me escuchan? ¿Pero se escucha? Sí, se escucha bien, me dicen. Bueno, me dice Liliana, bien, bien. Estoy con manos libres. ¿Manos libres? Sí. O sea, sin auriculares. ¿Está bien? ¿Está bien, Arturo? Se escucha un ruido ambiente. Voy a ver si me busco los auriculares, ¿sí? Los auriculares que yo tenía en la mesa. Acá estoy. Está con ruido. Bueno, voy a ponerme auriculares. Creo que eso lo va a solucionar. ¿Eh? Veo que me hablan de interferencia. A ver ahora. Ustedes me... Estoy con eso, sí, ahí estoy poniendo. A ver ahora. Ahora Arturo. Sigue escuchándose con lluvia, me dice. Ahora se escucha bajo. Ahí está bien. ¿Sigue estando el ruido de lluvia? Hola a todos. Ruido solucionado, me dice Arturo. Muy bien. Bueno, podemos empezar entonces. El teléfono mío está un poco... anda como puede porque tiene un trabajo más intenso que lo normal. Estoy todo el día con el teléfono en la mano, recalienta, está todo el día cargándose, así que bueno, ya no llueve. Bueno, fenómeno, podemos empezar entonces. Arturo, ya damos comienzo, entonces empezamos con la conferencia. Miguel, ¿cómo estás, querido? Walter, no lluvia, dice Daniel. Bien, bueno. Arturo, ¿comenzamos? Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿sí? Andrea, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Estamos aquí en... Esta es mi primera experiencia en Facebook en vivo. Quiero agradecer a Arturo Rogerio de Yoica, una institución de México, por haberme invitado a esta presentación. Bueno, estoy recibiendo un montón de saludos de gente conocida, de amigos. Quiero agradecerles a todos que estén acá. La idea es hacer
una breve presentación para dar los lineamientos, algunos lineamientos para trabajar el tema de las toxicomanías y pensar el tema de las adicciones desde el psicoanálisis. Quiero agradecerle a Arturo y a todos por estar acá, a la gente de Yoica y a ustedes por estar. Lo llamamos el goce toxicómanos. En realidad es un título de un seminario de todo un año que estoy llevando a cabo en lo que es el Instituto Clínico de Buenos Aires. Así que plantearemos algunos lineamientos para pensar el tema de las drogas y del consumo, que nos permitan, bueno, sacar algunas conclusiones en relación a la clínica psicoanalítica. Algo que a mí me resulta siempre apasionante es estudiar lo que es la historia del consumo. Hace poco estuvimos en Buenos Aires en una conferencia que dio Antonio Escotado, quien ha hecho una obra monumental sobre el tema de las drogas. Y no deja de sorprender la recurrencia a los tóxicos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Friedrich Nietzsche dice que narrar la historia de los narcóticos implica casi narrar la historia de la cultura, y esto es verdad, porque se han encontrado fósiles de semilla de adormidera que son del cuarto milenio antes de Cristo. Es decir, que esto viene desde hace muchos años. Según el Atharva Veda, cayeron en la India del cielo gotas de ambrosías que dieron lugar al cáñamo. Se supone que se cultiva desde hace 4000 años antes de Cristo. Se conserva un tratado del siglo I que asegura que el cáñamo ingerido en exceso puede hacer ver monstruos, pero usándolo por un tiempo prolongado puede aligerar el cuerpo y permitir la comunicación con los espíritus. Por eso tuvo frecuentemente las diferentes drogas tuvieron usos que eran religiosos, digamos, ¿no? Incluso se calcula que el arbusto de la coca se encontraba ya en el siglo III a.C., es decir, que aparecen incluso menciones en la Biblia. El patriarca Noé protagoniza un episodio de embriaguez que mereció ser escrito en el libro sagrado. Es decir, que hay ya una recurrencia al uso de drogas en toda la historia, digamos, de la humanidad. En la India se tomaban una bebida que se conocía como sura, que significa falsedad, misterio, miseria, tinieblas. Y bueno, en la India, si bien estaban prohibidas ya, por algo estaban prohibidas, igual que en todo lo que tiene que ver con los, con los brahmanes que usaban ya sustancias. Bien, desde siempre el tema del recurso a sustancia tóxica fue sometido a regulaciones sociales. Fernando Sabater, que es otra persona que es un gran estudioso del tema, nos cuenta que lo que se conoce como el primer delincuente que protagonizó un episodio sobre problemáticas con drogas, y este era Alcibíades, que nosotros lo conocemos porque es uno de los personajes importantes para nosotros que está presente en el banquete de Platón, y él es un episodio del 415 antes de Cristo, y fue condenado como el primer delincuente por tenencia ilegal de sustancia. Él se robó unos fuegos, un brebaje que se usaban para las festividades que se hacían con fuegos en la iniciación de los misterios Eleusis. Así que esto, tanto el consumo como el intento de regularlo, viene de algo que se remonta a la historia, a toda la historia de la humanidad. No quiero aburrirlos con todos los desarrollos que podemos hacer en relación a esto, pero el goce que se extrae de la sustancia siempre estuvo presente en la historia y siempre estuvo bajo sospecha y bajo sanción. Lograba imponerse, sí, en usos religiosos. Luego las religiones también comenzaron a condenar esta cuestión porque, digamos,
rompía de alguna manera con los rituales. Es decir, que las drogas eran de alguna manera toleradas cuando se sometían a un proceso ritual, a un proceso simbólico que regulaba cualquier posibilidad de exceso. Insisto, no les voy a aburrir, pero a mí me encanta ir a lo que es la historia de los diferentes tipos de drogas y su consumo. ¿Qué es lo que ha cambiado con la época? Podemos preguntarnos. Lo que ha cambiado tiene que ver precisamente con que eso que le da un marco al goce, eso que tenía que ver con cierta ritualización, incluso hasta cuando se permitían excesos, que eran determinadas festividades, donde quizás se salía del marco, se salía incluso del ritual porque estaba todo permitido. Hay que pensar en las bacanales, en diferentes festividades que se hacían y que podían llegar a participar mucha gente, eran siempre controladas, reguladas, es decir, se podía realizar en determinada época y bajo ciertas condiciones. Hay algo, digamos, en el consumo mismo de la sustancia que va contra la regularización. ¿Por qué va contra la regularización? Porque va contra, de alguna manera, es un goce que atenta con lo simbólico. Cada vez ha habido más presión en relación a eso, a cerrar la posibilidad de ese goce, digamos, ¿no? Sin embargo, fueron los egipcios los que se calculan que inventaron la cerveza y estaba permitido su uso porque tenía impuestos. Es decir, que siempre también está la cuestión del mercado, como pasa ahora con el cigarrillo, con las bebidas alcohólicas, que en la medida en que se ve un beneficio, se permite ese goce siempre y cuando no atente contra lo social. Es muy interesante, digamos, plantear un poco lo que es la historia de este goce, porque vemos este intento de regularlo. Un intento que siempre ha sido vano, siempre ha dado frutos contrarios a los esperados, por eso ahora están en cuestión los usos que se hacen de ciertas regulaciones, porque lo que generan, bueno, tienen un efecto claro, que es generan legalidad y generan el narcotráfico, digamos, ¿no? Ahora bien, en esta época, lo que se juega como característica, me parece que son dos grandes puntos. Por un lado, el efecto de la globalización, que hace que cuando hay una modalidad de goce, esto es, se distribuye masivamente en todo el mundo. La cuestión que se juega también a nivel de los mercados. No hay que dejar de lado también lo que es los aspectos legales de las sustancias. Muchas de las sustancias, los aspectos legales en relación a los laboratorios, muchas de las sustancias que hablamos de sustancias históricas, pero las sustancias más novedosas como la cocaína, como el éxtasis, salen de los laboratorios, son productos de laboratorios, el LSD, si bien había algo muy parecido que también se usaba en rituales, que eran los hongos, que permitían un efecto también alucinógeno, pero siempre, digamos, cuando ha salido la cuestión de ciertos parámetros, bueno, ahí cayó una sanción, digamos, ¿no? Pasó lo mismo con la morfina, sin ir más lejos, fue una droga que era muy utilizada en la guerra y cuando volvían los soldados se veía que estaban absolutamente adictos a esa sustancia. Entonces, lo que siempre se intenta desde el otro social es regularlo. Esto lo planteamos porque si hay un error precisamente en querer que un sujeto que consume termine de alguna manera con esa práctica, si es que ésta atenta contra sí mismo, es que siempre se apela a un efecto de regulación. Yo creo que no hay, díganme ustedes luego si me equivoco, no hay tratamiento que no apunte a que la cuestión se controle. Hay una fórmula que yo he utilizado frecuentemente porque me parece muy simpática y muy precisa, y es plantear la cuestión de que no hay
en el goce no hay una forma de que éste sea domesticado. Pensemos en todos los abordajes de diferentes tintes que se hacen en torno a la problemática de las adicciones. Y siempre hay eso, un intento de regularlo. La postura del psicoanálisis de orientación lacaniana y todo lo que puedo plantear en este terreno es producto de una elaboración colectiva que hacemos desde 1992 en lo que se llama TEA, el Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo, que desde aquel entonces llevamos adelante un seminario ininterrumpidamente en el cual muchos analistas trabajamos la cuestión del consumo. La cuestión que se baraja en relación a este goce es que bajo ningún punto de vista el intento que el psicoanálisis lleva adelante es intentar regular este goce como se ha pretendido hacer históricamente. Lo que el psicoanálisis pretende en todo caso es que el sujeto se interrogue en relación al goce, se cuestione la relación que tiene con el goce, y en todo caso, si este es su deseo, digamos, que logre de alguna manera, en la medida en que ese goce sea nocivo, cambiar la relación que tiene con él mismo. Hay problemas, es verdad, que tienen que ver con esta práctica. Esto es lo que plantea muy tempranamente en un texto que para nosotros es de referencia, que está titulado Para una investigación del goce autoerótico. Hay problemas que plantea Miller ya en ese texto, que tienen que ver con que este tipo de práctica adictiva, al tener una articulación tan cabal con el goce, entre otras cuestiones, nos impone una modestia a los psicoanalistas. Nos enfrenta a un goce que de alguna manera no solamente es repetitivo, sino que no es muy maleable en el campo del lenguaje, porque se trata incluso de un goce que apunta a romper la relación que el sujeto tiene con la palabra. En este punto siempre tenemos que hacer salvedades. Cada vez que hablamos de esto, tenemos que pensar que no todas las sustancias son igual y que tampoco son iguales todos los sujetos. Es decir, que todo va a depender de cómo repercute dicho goce en ese sujeto en particular. Entonces, el psicoanálisis piensa al campo de las toxicomanías como lo que Miller en algún momento llamó una patología de la ética. Es decir, que el sujeto a veces no se maneja en relación a su goce de una manera responsable. Nos hace responsable, no lo planteamos en términos morales, lo planteamos en términos de que uno se hace cargo del goce que elige tener y de las consecuencias que esto conlleva. Entonces, de lo que se trata es de que, en todo caso, uno se replantee la relación con dicho goce, cuestión que les decía suele ser complicado porque, como decíamos antes, hay un cortocircuito a nivel del significante, es decir, no se pone en palabras fácilmente lo que allí se juega. Esto es lógico. El goce que se juega generalmente en el campo de las toxicomanías escapa al lenguaje. Es una experiencia, podríamos decirle, de lo real, en el sentido más preciso del término. Yo muchas veces escucho que se habla aunque lo diferenciamos, de lo real como la realidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros decimos el virus que nos está sometiendo en este momento a esta cuestión de aislamiento, a esta pandemia, se dice es lo real. No, el virus es parte de nuestra realidad, existe el virus, es algo que se puede detectar y que hasta le podemos poner un nombre. Sí genera un efecto en nosotros de conmoción que sacude lo que pueda haber en nosotros de nuestra relación con lo real. En la experiencia con drogas suele haber, determinadas drogas al menos, un cortocircuito directo con el campo del lenguaje y lo pone al sujeto en relación a una experiencia de goce que es muy difícil que puedan poner en palabra, lo cual
Sin embargo, sí puede, como suele suceder con el goce, contornearse. Muchos escritores, artistas, músicos, cuando escriben sus letras, dan cuenta de una relación que tienen con la sustancia y con eso que escapa al significante. Tampoco hay que ser, cuando uno habla de estas cuestiones, radical, en el sentido en que si bien se trata de una experiencia de goce, el sujeto no está en un continuo. Es verdad que puede estar continuamente consumiendo, pero también hay momentos, no deja de ser algo episódico, en el cual se puede conectar con el significante. Hay una cuestión que les comento, que me está pasando constantemente, que hay muchas preguntitas, pero si yo estoy atento a lo que me preguntan, no voy a poder seguir un hilo lógico. Entonces lo que voy a hacer es dar una introducción y vamos a dejar 20 minutos para las preguntas, así que ustedes vayan pensando preguntas y en ese momento me la escriben, porque si no estoy viendo las preguntas y no tengo forma de seguir un hilo. Entonces, problemas que encontramos en la clínica con estos sujetos desde el psicoanálisis. Primero, digo cosas que frecuentemente se dicen. Al haber un cortocircuito con la palabra, una cuestión que en apariencia no se juega, es que no hay una demanda. Esto se repite muchas veces. Hay dos cuestiones al respecto. Primero, en ocasiones hay demandas de análisis, porque el sujeto llegó a un punto, yo lo llamé así en un libro, en que la droga comenzó a fallarle. La función que cumplía en su economía psíquica comenzó a fallar o lo sometió a una situación que complicó su relación con la vida, y entonces puede haber una demanda, he encontrado casos. Segundo, a veces hay sujetos que son traídos a la consulta y que no tienen una posición de demanda, pero lo que se verifica es que uno puede generar eso. Esto Lacan lo ha planteado en estos términos. Con oferta se genera la demanda. La oferta que un analista hace precisamente tiene que ver con la escucha, es decir, con que el sujeto pueda poner en palabras lo que le está pasando. Lo que le está pasando no necesariamente tiene que ver tendrá mucho que ver seguramente, pero no necesariamente pasa por la relación que tenga con las drogas. Esto es algo que ya nosotros encontramos en una vieja carta que escribe Ferenczi, en el cual él plantea que el problema, en los casos de alcoholismo, él está hablando en ese momento, no es el alcohol, que el alcohol en todo caso es la consecuencia que el sujeto tiene. Entonces, que nosotros no apuntamos, no hacemos una lucha antialcohólica. En todo caso, es más, él sanciona que en ese antialcoholismo no hay otra cosa que la represión del alcoholismo mismo, que es lo que se ve claramente, por ejemplo, en tratamientos que abordan la cuestión por el sesgo de reprimir el impulso de tomar alcohol, y que esto tiene consecuencias. En todo caso, lo que hay es con la sustancia y con la relación que hay con el consumo, es una consecuencia de algo que tiene que ver con factores en el sujeto que incluso muchas veces son inconscientes y que son causales de su relación con el goce. Entonces, de lo que se trata es de solucionar ese tipo de problemática que es previa incluso a la relación con el consumo. Es decir, que un sujeto puede venir al tratamiento planteando su relación con las drogas, o bien empezar a plantear cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el otro, una cosa que pasa con las drogas, en el verdadero toxicómano hay una ruptura con el otro. Hay lo que ha sido denominado, hemos trabajado mucho como goce cínico. Pero esta ruptura con el otro es producto de un problema con el otro. Entonces uno puede ir a la raíz de esa problemática para ver qué se juega con el otro. Por más que en ese momento el sujeto esté en una posición de consumir, no deja de haber una relación con el otro, aunque sea hilachas de esa relación con el otro. Entonces, de lo que se trata es de reconstruir en el análisis, por obra de la transferencia, cosa que el sujeto también rechaza, es uno de los problemas que siempre hemos planteado, no solamente no hay demanda a veces, sino que tampoco hay
posibilidad de transferencia. Sin embargo, el analista va, por decirlo de alguna manera, no es un término que me guste ni usaría en otros terrenos, pero fuerza la transferencia. El analista, si bien siempre se maneja en una posición de objeto A, como Lacan planteó en lo que es el discurso analítico, el analista en estos casos es importante que fuerce la entrada en el análisis de la relación del sujeto con el otro. Es decir, que hay algo que pasa en un análisis y es que si uno está en la posición del otro, junto con el otro, también entramos en el campo de la angustia. La irrupción del otro genera una situación de angustia y el analista está también ahí para, en esos casos, que esto sea insoportable porque por ahí es lo que lo lleva al sujeto a consumir, poder dosificar esa angustia, hacerla tolerable, permitirle trabajar esa relación al otro para que procure tener otra salida, digamos que el rechazo, que la posición está cínica, que en algunos casos al menos de toxicomanía, pero no hay que pensar que son únicamente casos serios. Generalmente cualquier sujeto que consume da cuenta de que en su modalidad de goce algo se juega en relación a un aislamiento, incluso en consumos moderados y de sustancia que no se consideran tan dañinas, digamos, orgánicamente, pero sin embargo siempre testimonian de cierto aislamiento. Cierto aislamiento que es inherente al goce. Siempre la práctica de goce implica un aislamiento, digamos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de reinstalar en la transferencia la relación con el otro. Una estrategia que es importante para trabajar sobre el goce del sujeto es no pensar que el problema del sujeto, como decíamos antes, es, por lo menos no pensar que es el camino, el trabajo de la relación con las toxicomanías en sí, con las drogas en sí, sino que se puede abordar al sujeto de una manera mucho más interesante para poder permitirle un cambio con el goce que él padece a partir de trabajar su relación con lo que se juega de sintomático en él. Es decir, que en lugar de que nuestro discurso esté todo el tiempo en relación a la problemática del consumo, apuntamos a que el sujeto pueda, como en cualquier caso de análisis, construir una relación con un síntoma. Esto va a ser el motor de arranque de cualquier análisis, pero en los casos de sujetos que tienen una relación difícil con el goce, algo que haga síntoma, como decíamos antes, la emergencia del otro y la consecuente angustia que esto a veces genera, el tratamiento de esa angustia por otra vía, que no sea la de la supresión que genera el tóxico, es lo que permite poner en juego una maquinaria que, hay que decirlo, si estamos planteando que desde el 92 hasta acá estamos trabajando desde el psicoanálisis y la orientación lacaniana con estos casos, y constantemente planteamos casuística al respecto, hay que decirlo que esto tiene una eficacia que no se encuentra en muchos campos, digamos, ¿no? No se encuentra, por lo menos en lo que a mí respecta, lo que he visto, conocimiento de gente que se acerca y que trabaja, no es muy elocuente lo que se solucione a partir de lo que sería una especie de regulación yoica. Estamos en yoica, así que podemos plantear esto como problemática. No hay forma de que esto se solucione a partir de un control. Las normas de control que históricamente, decíamos, han impuesto para intentar someter el goce que se juega en el consumo no resultan de utilidad en general. Puede haber casos donde sí efectivamente el sujeto encuentra una solución al consumo, es decir, que deje de consumir sustancias. Las religiones son testimonios más que vivos de que a partir de una regulación ligado a la cuestión paterna hay un cese del consumo. Pero hay precios que el sujeto paga por este tipo de solución. Si la cuestión se juega siempre en la égida, si estamos hablando de la neurosis, de la represión,
el precio que se paga siempre va a ser el aplastamiento del deseo, y el goce va a ser muy difícil que sea permeable al deseo. Yo planteo la posibilidad de que el goce resulte permeable al deseo como una forma de que se juegue un goce en el sujeto que le permita obtener un beneficio y un placer del mismo. Cuando el goce se vuelve opaco, se condensa un goce en el otro, y el rechazo, o cuando el goce genera un rechazo, digo, del otro, y cuando el goce se encuentra en el propio cuerpo, tiene una relación el sujeto consigo mismo solamente para su goce, es una cuestión de un retorno a cierto autoerotismo, aunque eso es algo muy primario. También se habla de autismo del goce. Cuando se juega esto, el campo del deseo se aplasta, digamos. Entonces la gran disyuntiva que se nos presenta es, si nosotros apostamos a algo de ese orden, va a contramano de lo que es la cuestión ética. Esto lo planteo y me gustaría discutirlo si yo sé que hay analistas seguramente hoy que tienen como otra perspectiva, podemos dialogarlo, yo voy a tomar, insisto, en los últimos minutos las preguntas. Ha habido en la historia del psicoanálisis no solamente intentos de regularlo yoicamente, sino también de regularlo a partir de lo que sería el super yo. Todos conocemos, quienes somos psicoanalistas, a Strachey, que es un analista, lo conocemos porque es quien ha hecho un trabajo enorme con la obra de Freud, traduciendo y haciendo todas las notas introductorias a sus obras completas, en la edición que saca Morortu. Y Strachey tiene un texto que se llama Naturaleza del acto analítico, en el cual plantea cómo se puede jugar como una perspectiva para solucionar la problemática del sujeto, problemática que él también sitúa en el plano del yo, se puede jugar a partir de ponerse como un super yo auxiliar. Esta es una concepción del super yo amable que tuvieron desarrollos en analistas post-freudianos y que Freud no tenía para nada en su cabeza. Si ustedes piensan los tratamientos que se hacen en diferentes lugares de internación, siempre tienen como una égida superyoica, digamos, ¿no? Hay normas de control, como decíamos, hay castigos, hay amenaza, confrontaciones, es decir, esto ya fue practicado en la historia del psicoanálisis mismo y fue uno de los grandes cuestionamientos que realizó Lacan, sobre todo cuando él demuestra que precisamente es el super yo lo que en el fondo empuja al goce. Si hablamos de un goce toxicómano, es un goce que está articulado profundamente a la cuestión del super yo. Y es un goce, por consiguiente, que está muy articulado a la pulsión de muerte. Si nosotros leemos, si somos freudianos y leemos la definición que da Freud mismo en el capítulo 5 del yo y el ello, él dice que el superyo es el cultivo puro de la pulsión de muerte. Bajo ningún punto de vista Freud realizó un elogio del superyo, todo lo contrario. Y ubicaba ahí la forma en la que la pulsión de muerte golpea en el sujeto. Entonces cualquier tratamiento que tenga la égida del superyo va a tener un parentesco con lo mismo que al sujeto lo lleva a consumir. La diferencia es que el superyo pasa a estar en el exterior y procura desde allí que internalice una especie de cuestión diferente que va a ser un emparchamiento que va a explotar en algún momento o no, pero que le va a generar al sujeto una carga muy fuerte que va a apuntar a la represión de cualquier goce. Hay un ejemplo medio pavote que lo vi alguna vez y me gusta ponerlo como ejemplo porque es muy claro de cómo las personas que eran grandes fumadores dejan de fumar por un proceso de represión y la consecuencia de eso es el asco al cigarrillo y se ponen como los mayores críticos
de quienes fuman. En general, siempre que hay una cuestión crítica en relación a los goces del otro, hay algo de que eso se juega en el plano de cierta relación con el super yo y con el ideal. ¿Eh? Entonces, eso genera un aplastamiento del deseo, necesariamente, porque ahí hay una carga o del goce o de la represión que se juega sobre el mismo. Entonces, en los fumadores aparece el síntoma del asco, pero uno nunca sabe qué síntoma puede aparecer, porque Freud lo planteaba, los síntomas se van sustituyendo. Hay que plantear también en los casos de que se cure a partir de un proceso religioso. La religión también puede ser un síntoma en el sujeto, digamos, ¿no? Recordemos el viejo texto de Freud sobre las neurosis obsesivas y las prácticas religiosas, ¿no? Que es muy interesante porque es un síntoma que intenta de alguna manera de vuelta por lo simbólico reorganizar el universo de goce del sujeto. Pero, insisto, por más que haya éxito en este tratamiento, siempre el precio que se paga es el deseo. Por eso el psicoanálisis de orientación lacaniana apunta a un tratamiento del goce que tenga otra característica, donde no sea una regulación, donde no sea una domesticación, sino que sea una verdadera, por decirlo de alguna manera, metamorfosis del goce. El análisis apunta al descubrimiento de los significantes que son amos, es decir, que al sujeto lo condicionan, lo marcan, lo determinan y que tienen una carga importante de goce. La caída de esos significantes es lo que va permitiendo que haya otra relación, otra calidad de goce en la vida del sujeto, y que lo van de alguna manera agujereando, lo van tornando permeable al campo del deseo. Esa condensación de goce que a veces podía estar puesto en el otro, en los casos de neurosis, pero que a veces está puesto en el propio cuerpo, porque lo que hizo es rechazarse ese otro, llevan a que el deseo no circule. Una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención durante este momento de aislamiento, de pandemia, es que los sujetos que estaban en análisis, que yo tengo en tratamiento, que son varios, no han manifestado una cuestión de regresión en los avances que habían hecho en esa metamorfosis del goce. Es decir, me he encontrado con analistas que han supervisado algunos casos, que efectivamente se encontraron con sujetos que frente al encierro se encerraban con alcohol, conseguían sustancias, es uno de los negocios que siempre se mantuvo abierto. Los dealers entregaban en sus motos sustancias que se requerían, pero sin embargo en los sujetos que ya tenían un análisis avanzado, este aislamiento bajo ningún punto de vista los llevó a un incremento del consumo. Esto lo he encontrado en todos los casos que yo tengo en tratamiento en este momento. Y muchos analistas que trabajan, que me han comentado casos, que supervisan, me han planteado algo de ese orden. Lo cual es muy interesante porque en general estos momentos de crisis sacuden, si bien yo decía el virus no es lo real, sacude la relación que uno tiene con lo real. Y en general lo que uno ve es que se han incrementado cuestiones fantasmáticas que el sujeto podría llegar a presentar. Sin embargo, hay algo que se evidencia y se plantea por quienes están en tratamiento, que ha habido una mutación de la relación que tienen con ese goce. Que ese goce ya no los toma de esa manera tan adictiva como los tomaba antes. Porque el goce siempre es adictivo. Y si uno cambia un síntoma por otro, se torna en adictivo eso. Es decir, se puede tornar en aditivo la cuestión religiosa, por ejemplo. Lo cual no tengo nada en contra de que por ahí eso le haga para lo que sea la vida, el proceso vital de un sujeto en relación a lo corporal, si ustedes quieren, sea interesante para esa persona. Pero siempre va a estar pagándose el precio que es lo que nosotros llamamos deseo, ¿no? Que eso necesita para su
regulación, digamos, natural para la libertad que implica, que esto no sea de alguna manera proceso de una alienación al otro, todo lo contrario. Entonces, yo los invito a que pensemos esto, ¿no? Esta es la perspectiva del psicoanálisis. ¿Qué otra perspectiva hay que se parezca a esta? Que toque la relación con el goce de una manera tal que cambie esa relación, ¿eh? Y que no sea producto de una norma de control, de un reforzamiento yoico, del establecimiento de un super yo exterior, de leyes que regulen. El análisis apunta a que uno se pregunte, se interrogue, se cuestione y decida cómo quiere gozar y cómo quiere desear en su vida, ¿eh? Esta sería nuestra perspectiva. Y si ustedes quieren, ¿qué hora es? Son y 42. Paso a leer preguntas que ustedes tengan hechas, preguntas que quieran. Voy a tomar el teléfono y voy a ver si hay alguna ya, pero yo le pediría que escriban a partir de ahora, que va a ser más fácil encontrarla. A ver, Luis, ¿cómo entender en la clínica o cómo usar la relación de aquella droga que le funciona al sujeto? Es decir, aquella droga que le permite un saber hacer y no lo lleva a lo autodestructivo. ¿Cómo entender en la clínica o cómo usar la relación de aquella droga que le funciona al sujeto? Entiendo que cuando, me pregunta Ale acá, cuando decís que le funciona al sujeto, entiendo que no le implica precisamente un proceso autodestructivo, porque es lo que vos decís, no lo lleva a la autodestrucción. Bueno, eso, cada sujeto hace lo que le parece con eso. Si no lo lleva a una cuestión autodestructiva, tampoco hay que pensar que lo que se llama toxicomanía, que nosotros, quiero aclarar esto que es muy importante, no lo utilizamos como una categoría clínica. Hablamos del campo de las toxicomanías para interrogarnos por las relaciones que puede tener un sujeto con una sustancia, simplemente. Si algo no tiene una cuestión autodestructiva, no creo que sea un problema para el sujeto, ni que se interrogue demasiado al respecto, ¿eh? Yo tengo gente en análisis que se analiza, que tiene una relación con sustancia y que nunca se han preguntado por esa relación. Igual, siempre es interesante preguntarse por la relación que uno tiene con aquello que le depara un goce, ¿eh? Pero no necesariamente hay por qué, si el sujeto no le trae problema. Hay una pregunta que también se hace frecuentemente y es, nosotros sabemos que todo hacer conlleva, todo acto conlleva una adicción. Entonces, dicen, bueno, pero todo es una adicción, cualquier cosa se puede transformar en una adicción. Sí, es verdad, pero no toda adicción es autodestructiva, ¿eh? Tampoco el psicoanálisis apunta al grado cero de goce. Una reducción al grado cero no es ningún ideal del psicoanálisis, digamos, ¿no? No tiene que ver con esto, a lo que apuntamos. ¿El tóxico como función es una solución o qué? La función del tóxico es algo que tiene que ver con uno de los conceptos que ha sido elaborado a lo largo de lo que es la historia del TIA. Fue Ernesto Sinatra quien en los primeros años propuso este concepto de pensar lo que sería la función del tóxico, que sería qué lugar ocupa un tóxico en la economía psíquica de alguien. Y es muy importante porque en todo caso la función es aquello para lo cual el tóxico le sirve. Es decir, en general, por ejemplo, si la sexualidad es una encrucijada complicada para el sujeto, el tóxico viene a borrar ese problema, es decir, no viene a resolver un problema, viene a borrarlo, ¿eh? Entonces, no es una solución, pero no es una buena solución. Ni siquiera podemos llegar a plantear, por lo menos en términos freudianos, que es una solución sintomática, sí en términos generales, si ustedes quieren, pero es una solución donde por el goce se borra la problemática. Y la cuestión es resolver esa problemática, porque ese goce después entra en el mecanismo del super yo que lo lleva precisamente al campo de lo mortífero. Entonces es una solución, por decirlo de alguna manera, complicada muchas veces para el sujeto.
El síntoma también es una solución, pero el síntoma nos permite cierto movimiento en el análisis, porque uno puede ir de una cuestión sintomática con una solución que le puede resultar fallida al sujeto, a que el síntoma se transforme en una buena solución para el sujeto. Esto es lo que nosotros llamamos el saber hacer con el síntoma, donde no pretendemos, como les decía antes, que haya un grado cero de relación con el goce, sino que en todo caso eso no atente contra el sujeto, y que no atente contra el sujeto, creo que fui claro, es que no atente contra el deseo, que le permita al sujeto sostener su deseo. Adicción es sin palabra, rotura con el lazo con el otro. Sí, hay que tener presente que lo de etimológicamente adicción no es sin palabra. Sí nos suena a nosotros que a es sin, el prefijo a, y dicción, decir palabra. Pero cuando se forjó el término, adicción no remetía a sin palabra. Pueden eso buscarlo en los libros, donde los adictus remetía más a la cuestión de la esclavitud. ¿eh? Pero pega bien con esto que decíamos de que se rompe la relación con la palabra y de que el psicoanálisis lo que apunta es precisamente a restituirlo, pero no es la etimología verdadera del término. Otro me pregunta, a ver, otro, porque hay algunas que están un poco cortadas, se ve que vienen de antes. El otro con mayúscula, el lazo social, al tesoro del significante. Tendría que empezar desde el principio. No está mejor, me parece, por lo que yo hablaba con Arturo, que manden pregunta al final, así yo puedo verlo ahora. Lautaro, a ver, Luis, me gustaría si podés hablar acerca de las intervenciones del analista, la utilización de la interpretación, pero también de perturbar la defensa. Sí, la interpretación siempre es una herramienta para el analista. Y yo he visto como, pese a que nosotros hablamos de un cortocircuito con la palabra, en caso de sujetos que consumen, la interpretación es una buena herramienta. Es decir, no es muy diferente, una vez que se somete al lenguaje, pueden aparecer fallidos, uno puede realizar equívocos, uno puede operar como opera un analista con la palabra. Muchas veces pasa que la presentación del sujeto es muy cerrada en relación al inconsciente, por estas características que decíamos que tiene la sustancia. Entonces, hay un concepto que rescata Jacques Miller, de la obra de Lacan, que es sumamente útil para estos casos, que nos sirven para todos los casos, pero particularmente para estos casos que se presentan de una forma muy cerrada, y es la cuestión de perturbar la defensa. La defensa que el sujeto tiene y para lo cual utiliza las drogas. Entonces, a veces hay movimientos que se juegan en las entrevistas llamadas preliminares. Lamentablemente no podemos contar casos así en público, pero sí se pueden trabajar en los grupos que nosotros generalmente utilizamos para trabajar y para armar nuestra casuística, en los cuales uno interviene de alguna manera que al sujeto lo deja desconcertado en relación a lo que es la defensa. Y esto testimonia muy bien de esto los analizantes, porque comentan cómo eso que tenían cerrado de alguna manera se abrió, ¿no? Es muy interesante porque hay algo que plantea Miller también, que es que el tema del uso de sustancias es una especie de antiamor. Antiamor porque va en contra del vínculo con el otro. Entonces es lo contrario al amor, va en contra del vínculo con la falta. El amor requiere de la presencia del vacío. Entonces, uno muchas veces ve en estos análisis que cambian la calidad que tienen en el plano del amor. Incluso que adolescentes que rechazaban la idea de enamorarse, terminan cayendo en esas redes tan humanas que tienen que ver con el amor, a partir de que algo cambia de la relación con el goce y empiezan a articularse con el vacío. Esto es muy importante en relación a lo que un análisis aporta, porque aporta la posibilidad de una buena relación con el vacío, ¿no? Y es una cura por el amor. La transferencia tiene que ver con el amor y tiene que ver con un vacío que el analista presentifica. Al presentificar, al rearmar, digamos, la relación con el otro, pero que en esa relación con el otro, lejos de haber una cuestión superyoica, lejos de haber una cuestión yoica, hay una relación real con el vacío, esto permite cambiar la calidad del amor. Muchas veces los sujetos entran
o son traídos a un análisis por el otro porque la pareja se queja de que tienen una pareja de goce que es la sustancia tóxica, ¿no? Y es muy interesante que cómo hay como hasta una cuestión de celos de parte de la pareja que lo trae, digamos, ¿no? Y lo que uno ve es esto, que en la medida en que se trabaja esa relación con el otro y la relación con el vacío, el campo del amor vuelve a abrirse. A ver, hay muchísimas preguntas. Quizás bien apuntaba, discúlpame Luis, acá está Ale. Apuntaba sobre todo a pensar la función del tóxico, pero sobre todo en las clases de sujetos policonsumistas que pueden emplear esa droga que les sirve y deje de lado la que apuntan al goce mortífero. Ay, no, sigo sin entender. A ver, apuntaba sobre todo a personas en función del tóxico, pero sobre todo en los casos de sujetos policonsumidores que pueden emplear esa droga que les sirve y dejé de lado las que apuntan al goce mortífero. Bueno, me parece que tiene, no sé si entiendo bien ahora igual, pero tiene que ver con lo que decía, con la posibilidad de que el sujeto no tenga una cuestión mortífera con una sustancia. Hay casos en los que el sujeto está realmente en peligro por el consumo, el psicoanálisis no retrocede frente a eso, a veces incluso se acompaña a una internación. Sí, yo les voy a ser sinceros en relación a este punto. Yo no sé si yo no trabajo en institución, trabajo en un consultorio y recibo frecuentemente casos de sujetos que consumen. Cuando a veces yo recibo casos de sujetos que consumen, han pasado por 4, 5, 6 y hasta 8 internaciones. O sea, y una de las cosas que yo siempre digo, porque me encargué durante toda mi vida, durante 35 años, de hablar con personas que trabajan en lugares de internación, se sobrevalúa la importancia de la internación. Son muy pocos los casos de sujetos que salen de una internación sin consumir. Yo tengo la idea de que esto es porque precisamente en la mayoría no funcionan desde el punto de vista psicoanalítico, no apuntan a cambiar la relación con el goce, sino a controlarlo. Y cuando salen de ese control, vuelven a caer en las redadas del goce que ya estaban acostumbrados. Lo que he visto, todos los casos que yo he conocido de sujetos que padecieron un problema serio a partir de consumir demasiada sustancia, tuvo que ver con salidas de internaciones, donde por ahí consumían lo mismo que estaban habituados antes de internarse, pero el cuerpo ya no lo resistía porque estaban limpios. Entonces, a veces se sobrevalúa la internación y en mi práctica son pocos los casos que he requerido una internación, y esto es a partir de un deseo del sujeto y de haberlo trabajado con el sujeto y después de acompañarlo durante la internación, que a veces las comunidades terapéuticas esto no lo permiten, de haberlo acompañado durante todo ese proceso y haber salido. Y de esta manera le permite lo que se conoce como un despegue, digamos, ¿no? Como despegarse despegarse de la sustancia. Esta cuarentena, a un par de casos que yo tengo, le ha permitido esto, lo cual no garantiza que cuando salgan de la cuarentena no vuelvan a tener, eso lo veremos después, digamos, ¿no? Problemas. A ver, son muchísimas las preguntas, muchísimas, y ya estamos casi cerrando. Yo me quedaría toda la noche con ustedes, pero se va a enojar Arturo, me parece. La función del tóxico puede presentar nociones de estructuración, sí. Algo en relación al soporte. Sí, sí, siempre la función del tóxico tiene que ver con la estructura y nosotros vamos a encontrar diferentes funciones en relación a la estructura. Es muy común, por ejemplo, que en relación a la neurosis aparezca, hay que ver, igual la función no la tenemos que pensar en términos generales. Por ejemplo, un término general sería el olvido, el alcohol ligado al olvido. Hay que ver cómo el sujeto nombra su función en cada caso. Puede tener que ver con el olvido, pero hay que ver cómo lo nombra. Siempre hay que ir a lo específico, a lo particular. El psicoanálisis se encarga, como lo ha planteado Miller, de ser una clínica del detalle, digamos, ¿no? Pero de acuerdo a cada estructura puede haber funciones diferentes. Muchas veces en el campo de la psicosis, por ejemplo, esto lo hemos hablado siempre, las drogas pueden llevar a una estabilización al sujeto. Lo que pasa es que es una estabilización que a veces le trae problemas. Entonces, en esos casos no es que se trate de una internación necesariamente, pero sí se trata de que haya un tratamiento que acompañe al sujeto en la búsqueda de una solución, quizás con alguna droga
a partir de que un psiquiatra se la medique, que no le resulte tan dañina como como la solución que él se procura con las drogas, digamos, ¿no? Siempre es algo muy delicado esto, porque para eso también hay que trabajar muchísimo con el psiquiatra, tener un buen psiquiatra con el cual uno pueda dialogar, porque yo he visto casos que también han venido con problemas muy serios de medicación a partir de que el psiquiatra le da la medicación y no repara que por ahí ese sujeto no está en condiciones de manejarla, ¿no? Entonces tiene que ser alguien serio que sepa que, por supuesto, una persona que tiene una adicción, la medicación no la puede manejar él, la tiene que manejar otro, un familiar, ¿no? Entonces, en estos casos, en general, en cualquier caso, uno intenta que se desidentifique el sujeto con la sustancia. Es decir, que no se identifique con el ser, en todo caso, adicto. Pero en los casos de psicosis, uno siempre tiene la precaución, si evalúa que se trata de un caso de psicosis, de consultar, de que consulta a un psiquiatra para ver qué puede haber de solución en el campo también de la sustancia, pero una sustancia regulada. ¿Hay alguna diferencia entre adicción y el síntoma? Sí, la adicción no lo pensamos en el sentido psicoanalítico como un síntoma. ¿Eh? Por eso yo decía de apuntar al síntoma del sujeto, que no va a pasar por la adicción, a veces puede tener alguna articulación con la adicción o a veces no. ¿Eh? Porque un síntoma lo pensamos como algo que tiene también un andamiaje significante. Y a veces la adicción es algo que barre, como decíamos, con la palabra. Entonces podemos entrar en ese sujeto para su tratamiento por el lado del síntoma, les decía. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero me gustaría que me comente Arturo qué hacemos porque ya son las 11 de la noche. Yo no tengo problemas en contestar algunas más, si es que se puede, pero no sé, Arturo, si me querés decir algo. Ahí toqué el coso y se fue al revés. Toqué algo. Ahí está. ¿Qué hacemos, Arturo? ¿Vamos despidiendo? ¿Mm? Bueno, veo mucha gente conocida, otros que no. Les agradezco muchísimo a todos su presencia y bueno, igual tenemos tiempo para seguir charlando y discutiendo estas cosas. Intenté hacer algo muy introductorio para quienes se acercan a la institución y no tienen una relación quizás tan cabal como muchos de los nombres que sí veo en esta presentación con el psicoanálisis y orientación lacaniana pudieran seguirnos e interesarse por nuestra manera de pensar la clínica. ¿Qué literatura podemos leer para saber más? Hay abundante literatura, como yo les decía, recorre toda la historia de la humanidad y hay textos de orientación lacaniana. Existe lo que nosotros nombramos TIA, toxicomanía y alcoholismo, para toma esas siglas, en el cual trabajamos y se han producido muchísimos libros, tanto a nivel grupal como en muchos de los autores que escriben en el marco del TIA. ¿Eh? Bueno, gracias a ustedes. Creo que Arturo dijo que no porque ya te cortó. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todos y, y los espero en otra ocasión. ¿Eh? Gracias por estar, gracias Arturo y hasta luego.